particular, cuál es la situación de la justicia penal en nuestro país. Y aquí hay unos datos interesantes que también me gustaría compartir con ustedes a partir de la encuesta nacional de personas privadas de su libertad del año 2021, que es la última con la que contamos hasta ahora. Fíjense ustedes que en ese año se advirtió que se habían alcanzado, o la población privada de su libertad alcanzó al menos 220,000 personas, de las cuales 94% eran hombres y 5.7% mujeres. Y además se advirtió que de este total de 220,000 personas, el 42.1% no contaban con sentencia, es decir, que eran personas que estaban sujetas a una medida cautelar, ¿no? Lo cual, eso también me parece que es importante para efectos de lo que vamos a hablar más adelante. En esta encuesta se mostró que al menos el 67.7% señaló que solamente contaba con educación básica, el 21% con educación media superior, solamente el 6.1% con educación superior y el 3.2% señaló no contar con ningún tipo de educación de las personas privadas de su libertad. 3.2% señaló pertenecer a un pueblo indígena y 4.3% señaló tener alguna discapacidad. Además, el 33.9% de la población privada de su libertad señaló tener alguna adicción, alguna sustancia psicoactiva. Otro dato interesante es que de la población total de mujeres privadas de su libertad, el 67.8% de las mujeres manifestó tener hijos menores de edad. 5.8% declaró que estos menores de edad vivían con ellas en los centros de reclusión, de los cuales 96% habían nacido precisamente en el centro de reclusión. Y si no mal recuerdo, hasta hace algunos años, en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dijo que teníamos aproximadamente más de 350 niños y niñas viviendo con sus madres o sus padres en prisión. 16.9% de la población penitenciaria ha señalado haber sido discriminada, principalmente por el tipo de delito, la situación económica en la que viven y su edad. La mayoría de las personas privadas de su libertad señaló tener dependientes económicos, es decir, ser la fuente de ingresos de otra persona. Eso fue en el caso de los hombres 80% y 68% en el caso de mujeres. En cuanto a sus ocupaciones, es otro muy interesante, el 23%, que es el número mayor o la mayor parte de la población penitenciaria, prefirió ser trabajador artesanal, el 17% comerciante o empleado de ventas, 13% de operadores de maquinaria industrial y tan solo el 8% profesionistas o técnicos, entre otros. 20% de la población penitenciaria declaró tener antecedentes penales, en su mayoría de delitos patrimoniales, fíjense ustedes, delitos de robo, mientras que el 11% por posesión ilegal de drogas, que son digamos, las cifras más altas o las más representativas respecto de la reincidencia. En cuanto a las condiciones de la libertad, una gran cantidad de personas señaló haber sido detenida arbitrariamente, es decir, en la calle, sin orden judicial. Muchos casos también en flagrancia, 22% tratándose de flagrancia en el supuesto inmediatamente después, 9% flagrancia en el momento de estarse cometiendo, 19% mediante sustracciones ilegales, solamente el 19% mediante una orden judicial y 12% después de una revisión corporal. Otro dato interesante es que, hablando de la defensa técnica, la defensa adecuada, el 30.4% de las personas que tuvo, solamente el 30.4% de las personas que tuvo defensor público señaló estar satisfecha con su defensa, mientras que en el caso de la defensa privada lo hizo un 70.7%. Es decir, parece haber a nivel nacional una mayor satisfacción por parte de los justiciables y las justiciables con la defensa privada que con la defensa pública. Hablando de la población que está privada de su libertad, 46.4% compartió celda con más de 5 personas, si hay condición, es notoria la condición de hacinamiento en la que viven. 42, casi la mitad de las mujeres señaló haber sido víctima de algún delito dentro del centro penitenciario, en su mayoría delito de robo de bienes personales.
36% señaló haber sido víctima de un acto de corrupción durante el proceso, incluyendo su estadía ya dentro de los centros de reclusión. Y más de la mitad de las personas considera que la situación de reclusión en la que vive, sin duda, va a afectar su situación o sus posibilidades de reinserción social, principalmente en el ámbito laboral. Es decir, viven en una situación de desesperanza en cuanto a las posibilidades de éxito de reinserción social una vez que salgan de prisión. Esto, por lo que hace, digamos, son cifras que me parecen relevantes, cifras con las que contamos, de cuál es la situación en la que viven las personas que han enfrentado el sistema de justicia penal y que actualmente se encuentran compurgando una pena, ¿no? Que es, digamos, es el ámbito o el rubro en el cual podemos encontrar mayor información en la actualidad, porque es el rubro sobre el cual existen instrumentos de medición digamos, continuos, ¿no? Por ejemplo, la encuesta nacional, el censo de población penitenciaria, etcétera, ¿no? Que es de donde yo he sacado estos datos, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que, si ustedes se fijan, de estos digamos, 3 conjuntos de datos globales, nacionales y respecto a la población penitenciaria, creo que podemos advertir, digamos, ahorita simplemente haciendo como una especie de hipótesis general, que de entrada, la situación en la que vivimos actualmente es una situación extremadamente desigual. México es un país muy desigual, digamos, hablando en términos de cifras y de datos, no simplemente como una mera intuición. México realmente es un país muy desigual. 50 millones de personas viven en situación de pobreza. La mayoría de las personas que se encuentran en prisión son personas que no tienen o no alcanzaron a tener una escolaridad superior a la escolaridad básica. Muchas de estas personas tenían dependientes económicos. En su mayoría eran personas que se dedicaban al trabajo artesanal. Y creo que muestra, de alguna manera, podríamos después trabajar o tratar de formular hipótesis sobre por qué esto es así, pero creo que lo que sí muestra es que el ejercicio del ius puniendi en nuestro país, el ejercicio del derecho penal, tiene un impacto diferenciado, o tiene un impacto mucho más duro o mucho más fuerte en sectores de la población menos privilegiados, ¿no? Y eso es una intuición, yo creo que todos tenemos, todos sabemos, o tenemos la intuición, o la podríamos tener la creencia de que en México, y al igual que otros países, el derecho penal se aplica o suele aplicarse con mayor fuerza en contra de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad o exclusión social. Y por el contrario, trata con mayor indulgencia o con mayor con mayores beneficios, con mayores privilegios, a quienes tienen mayor poder, capacidad de toma de decisiones dentro de una determinada sociedad. Y esto quiero decir, no es exclusivo de nuestro país, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, desde hace muchos años, se ha venido advirtiendo que ha habido un problema de encarcelación masiva de personas predominantemente o digamos desproporcionadamente de sectores vulnerables de la población, principalmente personas de raza negra, en quienes recayó con toda su fuerza la famosa lucha o combate o guerra contra las drogas, ¿no? Y esto a partir, no digamos, o digamos, existen estudios que han demostrado que esto no necesariamente refleja que las personas negras cometen más delitos, sino que más bien el derecho penal o el sistema de justicia penal suele enfocarse más en zonas en donde viven estas personas, suele ser suelen hacerse muchas más revisiones a personas negras que personas blancas, y esto hace que el número de personas negras que, por ejemplo, se encontraba en posesión de sustancias ilícitas o armas, etcétera, sea desproporcionadamente mayor al número de personas blancas, ¿no? Que se encuentra en prisión por condiciones similares, ¿no? Es lo que se conoce en algunos lugares, algunos textos, como el perfilamiento racial, ¿no? En el sentido de que las prácticas policiales, las prácticas de persecución del delito, las prácticas judiciales suelen orientarse o incidir o caer con mayor peso en sectores que de por sí ya son
vulnerables y que no tienen la capacidad de oponerse con la misma fuerza que otros grupos sociales que también pueden estar delinquiendo, ¿no? Y que pueden estar delinquiendo en igual o en mayor proporción, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que el hecho, o tendríamos que cuestionarnos, que el hecho de que el sistema de justicia penal en México y en otros países esté, o el sistema penitenciario esté ocupado, esté lleno en su mayoría por personas de escasos recursos o de menor instrucción, no significa que, o no refleja que las personas con menor instrucción o menos recursos tienen una propensión natural a cometer mayores delitos. Más bien tendríamos que preguntarnos si el derecho penal más bien está excluyendo de la persecución, está excluyendo de sanción a personas que también están cometiendo delitos, pero de otros estratos sociales, ¿no? Que eso es de alguna manera la hipótesis que ahora les voy a plantear a partir de algunos conceptos que se han desarrollado en el derecho comparado.